bellamente reunidos en este salón tan particular del Zoom. Y gracias al Reino de los Libros por la invitación. Gracias a ustedes por venir a este espacio pequeñito, pero seguro que nos la vamos a pasar bien. Les voy a contar un poco qué es lo que vamos a hacer hoy. Hoy, bueno, como les contó Mónica, yo soy escritor. Yo he escrito varios libros para niños y hoy les voy a contar un par de historias que pasaron a través de mis dedos para escribirlas. No son unas historias que yo creé porque son historias que son mucho más grandes que lo que cabe en esta cabeza. ¿Se imaginan qué tantas cosas caben entre esta colochera? Pues entre todas esas cosas que caben muchas historias. Y algunas de esas historias son tan grandes y tan antiguas que por supuesto no son solo mías, ni son solo de ustedes, sino es de todo el país, de toda Mesoamérica, historias de muchas personas de muchos tiempos. Y es lo que vamos a conocer un poco más el día de hoy. La tradición oral se llama esto, que es esta forma de contarnos historias de boca en boca, esta manera que aprendemos nosotros de estar escuchando cómo nos cuentan las historias de nuestras abuelas, las historias de nuestros abuelos. Vamos a empezar esta sesión. Entonces, yo les voy a ir contando un poquito cómo es que a mí me han salido todas estas cosas en el camino, y en medio del camino, pues también les voy a contar algunos de estos cuentos. Pero yo les quiero empezar diciendo una cosa que yo sé que ustedes estarán de acuerdo conmigo en la mayoría de los casos. No sé qué creen ustedes, pero yo estoy convencido, yo siempre creo que todas las historias empiezan conociendo a alguien. Siempre que conocemos a alguien empieza una historia. Siempre que tenemos por primera vez el contacto con alguien que no habíamos visto antes, empieza una historia que nos empieza a contar algo desde ese pequeño instante en que saludamos a esa persona. Pero esa persona a veces es un ser humano, como nosotros, así con sus ojos, con su nariz, con su boca, que nos cuentan historias, que nos hablan, que nos responden, a veces en nuestro idioma, a veces en otros idiomas que tal vez no nos conocemos, entonces nos entendemos por señas. ¿Querés comer? Vamos a jugar, vamos a correr, no sé, nos comunicamos de muchas maneras. Pero a veces esas personas que conocemos no son personas, sino son objetos. ¿No les ha pasado que alguna vez encuentran un objeto por ahí y cuando se encuentran ese objeto empieza una historia? Es como si empezara una aventura cada vez que uno tiene un encuentro. Porque ¿saben una cosa? Yo me acuerdo perfectamente del día que me encontré con esta piedra. Esta piedra y yo tenemos una historia bien bonita. Esta piedra la encontré yo en un río que es muy importante en Guatemala. El río tiene, por lo menos tiene dos nombres. A veces le ponen todavía más nombres que ese, pero el río se llama Río Negro porque sus aguas, es un río grande, es un río fuerte. Entonces, cuando los ríos son muy grandes, llevan mucha tierra y la tierra los vuelve oscuros como agua con tierra, ¿verdad? Entonces se llama el Río Negro o el río Chishoy. Chishoy es su nombre maya, ¿verdad? El nombre de este río tan grande. Y yo me acuerdo una vez, este río atraviesa el país por el centro. Yo vi que habían varias amigas y amigos que se conectaron desde varios lados. Vamos a ver desde dónde nos están leyendo. Eh, Guatemala, zona 11, San Cristóbal, Misco, Antigua, Qué Alegre, Guate, zona 7, zona 18, Poptún, Petén, qué lindo, por allá al norte caluroso. Los amigos de Poptún seguro que han visto muchas veces esto que les decía yo de las lucecitas y de los ojitos. San Miguel Peña, Zacatepeques, Misco, Guatemala, Mazatenango. Ay, guatemaltecos viviendo en Australia, también un abrazo para ustedes. Sepan que desde la distancia estamos siempre cerca y siempre conectados con estas historias también, con esta conexión. Y entonces el Río Negro atraviesa el país por las Verapaces, luego sube un poco, bueno, en realidad sale desde Quiché, atraviesa el río por el centro de eh, Baja Verapaz, Alta Verapaz, luego vuelve a subir, hace una colita y sube para Petén. Es un río grande y es un río bastante fuerte. Y ahí me encontré cerca de Cobán, en el Río Negro, justo en la represa de Chishoy. Luego le preguntan a sus papás de la represa de Chishoy y miren a la luz, la energía eléctrica de este país muchas veces viene de esa hidroeléctrica.
Y ahí me encontré yo con esta piedra porque yo estaba buscando una historia. Y saben que esto es bien interesante. A veces uno está buscando una cosa y encuentra otra cosa. A veces uno está buscando la historia de dónde venimos, la historia de quiénes somos, la historia de qué estamos haciendo en este lugar, papá, mamá, por qué venimos hasta acá, qué estamos buscando. A veces solo salimos de viaje y vamos a buscar diversión, vamos a buscar el cielo azul, vamos a buscar un lugar donde meter los pies y lo que encontramos es un cielo gris y una lluvia fuerte y muchos zancudos. Y uno dice, ay, no, pero el viaje, pues ese viaje, en lugar de mostrarte el cielo azul, te estaba mostrando el cielo de otro color, con otro ritmo. Esta piedra me ha acompañado desde ya varios años y la tengo guardada en un lugar de mi casa donde yo guardo piedras que tienen historias. Y a veces las historias son piedras, a veces son secretos. Y a veces los secretos nos dicen cosas que solo nosotros podemos entender. Tenemos guardadas cosas, nosotros sabemos qué hay dentro de esas cosas, jugamos con esos secretos, los guardamos porque son el secreto de nuestra familia, el secreto de nuestra casa o el secreto de tus amigos. Lo guardas y lo cuidas y lo colocas en el mismo lugar donde guardas tus historias. A veces los objetos son instrumentos musicales. Nos encontramos con ellos y yo me acuerdo precisamente el día que yo me encontré con esta armónica. Y empezamos a tratar de aprender uno del otro. Y entonces a veces uno se encuentra cosas y a veces no se encuentra personas. Una de las personas que yo me encontré por primera vez en mi vida, como todos los seres humanos, por supuesto, fue mi mamá y fue mi papá. Fueron mis primeros encuentros de la vida. Imagínense ustedes esto, el primer encuentro, la primera persona que ustedes encuentran en la vida es su mamá y la segunda persona que ustedes encuentran en la vida es el doctor que las recibe, la doctora que las recibe, la comadrona que las recibe. Tenemos ese es el primer inicio de nuestra historia. Y yo no sé si ustedes seguro sus papás ya les han contado, ¿se acuerdan? ¿Te acordás cuando nació la nena? Era tarde y estaba lloviendo y nosotros nos tuvimos que ir bajo la lluvia al hospital y siempre tenemos esta historia larga, hermosa de cómo nacimos. Y entonces nuestra vida va creciendo y va avanzando y nos cuentan historias, nos cuentan la historia de cómo nacimos, nos cuentan la historia de dónde venimos. Y a mí, alguien que siempre me ha contado historias ha sido mi papá. Mi papá es la persona que más historias me ha contado en la vida. Yo recuerdo desde que tenía la edad de ustedes, o sea, hace no muchos años, mi papá me llevaba al bosque con mis hermanos. Mi papá se dedicaba a la agricultura. Yo soy de Quetzaltenango, de Xela. Quetzaltenango está al occidente. Quetzaltenango está en tierras altas, que suelen ser frías. Es una montaña verde, digamos, de pinos, de plantas que se dan en las tierras altas. Yo crecí jugando en el campo siempre y me llevaba mi papá y me llevaba a mí y a mis hermanos y nos decía, vénganse, vamos a ir a buscar un árbol sagrado. ¿Alguien ha escuchado alguna vez hablar de un árbol sagrado? Un árbol sagrado. ¿Qué es eso? Un árbol sagrado. Y entonces nos llevaba caminando y nos íbamos entre el bosque caminando y decía mi papá, miren, pues el árbol sagrado es un árbol grande, 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 grande. Es un árbol alto, 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 alto. Y en la parte de abajo del árbol sagrado está como negrito, como carbón, como si hubieran encendido un fuego en la parte de abajo del árbol. Entonces caminamos por el bosque y vamos a ver quién encuentra el árbol sagrado. Y entonces ahí nos miraban a nosotros con mis hermanos, caminando por el bosque, viéndole los pies a los árboles. Decían, hombre, este árbol está muy chiquito, o este árbol es muy flaquito. A ver, este árbol es grande, pero no tiene marcas de carbón abajo. Este no es. Y entonces seguíamos caminando, seguíamos buscando, y de repente mi papá decía a lo lejos, allá está, miren, ese es. Y había un árbol grande,
Y entonces mi papá nos enseñó que esos árboles grandes y sagrados les dicen árbol padre, imagínense, árbol padre, y en otros lugares les dicen árbol lobo, como los lobitos que aúllan, pero un árbol. Yo así como, ¿y por qué les dicen así? Porque son animales importantes de la montaña, porque cuidan la montaña. Y por eso les dicen árbol padre también, porque son los árboles protectores de la montaña. Y entonces mi papá me empezaba a contar estas historias y nos dábamos cuenta que los árboles sagrados, les voy a contar un secreto, que luego el trato para que yo les cuente ese secreto es que luego ustedes después se lo cuenten a alguien más, pero solo a una persona, porque si no deja de ser secreto. Entonces yo les voy a contar esto a ustedes, pero ustedes después lo van a contar a otra persona, pero solo una. No van a estar ahí publicándolo en sus redes sociales, no, solo una persona. Entonces, ustedes le van a contar a otra persona que los árboles sagrados que cuidan las montañas se mueven de lugar, se cambian de lugar. Fíjense, imagínense, uno encuentra un árbol sagrado en un lugar y entonces cuando uno encuentra un árbol así, de estos árboles grandes, que son altos, 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 que son grandes, grandes, grandes y que abajo tienen unas marquitas de carbón, hay que saludarlos. Uno llega, le toca su espaldita, lo mira para arriba, lo saluda. ¿Cómo saluda uno? Normal. Hola, árbol. Si ustedes se quedan viendo las ramas, se van a dar cuenta que el árbol les va a saludar de vuelta. Siempre pasa así. Siempre que ustedes saludan a una planta, mírenla. Ustedes la tocan, miran sus hojitas. Si es un árbol, la miran para arriba y van a ver cómo se mueven particularmente las hojas cuando ustedes lo saludan. Entonces mi papá nos llevaba al campo y nos contaba estas historias. Nos contaba la historia, por ejemplo, cuando nosotros llegábamos a esta montaña, las Tres Marías se llamaba ese terreno donde él tenía esos sembradíos. Cuando nosotros llegábamos, a veces había un gavilán. ¿Ustedes saben qué es un gavilán? Un gavilán es como una especie de águila, pero es un poquito más chiquito, pero es grande. Es un ave grande que vuela, que tiene su pico así como un ganchito. Los gavilanes, hay muchos gavilanes en el occidente y va volando el gavilán. Y esos gavilanes les gusta planear, porque ustedes saben que cuando los árboles, cuando las aves vuelan, pues mueven sus alas para moverse, pero cuando se mueve muy alto, el viento los mueve. No tienen que mover sus alas, sino solo van planeando. Y a los gavilanes les gusta planear, les gusta moverse así. Y entonces cuando llegábamos al terreno, mi papá decía, miren, ahí está el gavilán. Y todos mirábamos al gavilán y mirábamos el puntito que estaba allí el gavilán. Y entonces mi papá se asomaba y le gritaba, ¡Gavilán! ¡Gavilán! Y todos nos quedamos viendo. Mi papá ya se volvió loco porque le está gritando al gavilán, ¡Gavilán! Y entonces ya llegaba mi hermano y le decía, papá, ¿por qué le estás gritando al gavilán? Es que lo quiero llamar, que venga para saludarlo. Y pero ¿y cómo va a bajar el gavilán? Si cómo te va a hacer caso si es un pájaro. Y decía mi papá, y van a ver, ustedes saludan al gavilán y ya van a ver que va a venir. Gavilán, y seguíamos caminando entre los árboles, tal vez buscando el árbol sagrado, o a veces, digamos, historias más simples como buscando duendes debajo de los hongos, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Hay unos muñequitos chiquititos que se llamaban los pitufos, tal vez ustedes los vieron, y si no, sus papás seguro que los vieron. A mi papá le gustaba, decía, venga, se vamos a buscar pitufos, que eran unos muñequitos que estaban abajo de los hongos, y pum, nos tirábamos debajo del piso a buscar hongos y nunca aparecían los pitufos, porque esos sí eran de caricatura. Pero bueno, nos poníamos a buscar y de repente otra vez Gavilán, y entonces, ay, papá, otra vez llamando al Gavilán. Y entonces cuando seguíamos caminando, de repente aparecía el gavilán parado en la rama de un árbol. Solo parado. Los gavilanes se paran así con sus manitas, cuando están agarrados de las ramas. Son así como muy dignos los gavilanes, se paran, levantan su carita, miran para varios lados, nos miran a nosotros, levantan una ceja como diciendo, ¿y estos? ¿Quiénes son? ¿Qué andan haciendo acá? Y entonces mi papá se quedaba en silencio y nos decía, miren, salúdenlo. Y entonces nosotros mirábamos al gavilán. ¿Y cómo saluda uno a un gavilán? Pues normal. Hola, gavilán. ¿Cómo estás? Y el gavilán nos miraba y no nos decía nada. Y decía mi papá, pero ¿y por qué no nos contesta nada? Y entonces él nos decía, es que sí les está contestando, mírenlo. Y el gavilán así. Y entonces empezamos a aprender que hay más lenguajes que las palabras. Y como esas historias que me contaba mi papá,
Después yo fui creciendo y a mí me empezaron a gustar mucho las palabras porque mi papá me contaba todas estas historias. Y después, conforme seguí creciendo, me volví escritor. Y ustedes saben, los escritores que hacemos, ¿saben qué es lo que más hace un escritor? Es escuchar a las personas. Somos escuchas profesionales. Nosotros nos dedicamos a escuchar historias. Nosotros llegamos a la casa de ustedes, el día que ustedes me inviten a tomar café, yo voy a llegar a su casa muy feliz porque me inviten a tomar café a su casa, me voy a sentar a la mesa del comedor y les voy a empezar a hacer preguntas. Y te voy a decir, a ver ¿tú por qué eres colocha? ¿Y tú? ¿Por qué? A ver, ¿tú por qué te sonríes así? Ay, qué bonito hablas, ¿de dónde es tu acento? A ver, ¿tú por qué te llamas Diego? ¿Tú por qué te llamas Mariana? ¿Tú por qué te llamas Camila, Noemí? Y así nos vamos haciendo preguntas para conocernos y luego ustedes van a preguntar a mí. Y entonces aquí vamos a aprender el primer gran valor de la tradición oral. La tradición oral son las historias que nos contamos nosotros de boca en boca, que nos cuentan las abuelas, que nos cuentan los abuelos, que nos cuentan nuestros papás. Y son historias que se nos van quedando en la memoria y después nosotros las contamos como ustedes van a ir a contar el secreto del árbol que cambia de lugar. El primer gran valor de la tradición es saber escuchar, pero no nada más quedarse escuchando, casi con respeto, si no te estoy faltando, no, el respeto es de lo, escuchar a ese señor que ustedes nunca habían visto y saben, escuchar a las piedras. Alguna vez les voy a dejar esta tarea para que la hagan en casa. Un día que encuentren una piedra que les guste mucho, guárdenla y acérquenla a su oído a ver si les cuenta algo. Háblenle. Hola, piedra. ¿Cómo estás, piedra? Ay, sí, yo también. ¿Y tú? ¿En serio? Disculpe. Ay, no. Ah, ya va, está bien, yo les digo. Bueno, dice la piedra que les manda saludos. Entonces, yo como escritor he escuchado a muchas personas en mi vida que me han contado muchas historias y muchas de esas historias yo las he convertido en otras historias. Y entonces fue por eso que yo empecé a hacer este proyecto, estos libros de la tradición oral maya. Ustedes saben que nosotros nacimos en una de las tierras más privilegiadas del mundo. En este lugar donde nosotros nacimos, crece cualquier cosa. Si ustedes tiran una pepita de durazno al piso, crece un árbol de durazno. Si ustedes tiran unos maíces en la tierra, crecen unas milpas. Si ustedes meten sus dedos dentro de la tierra, crecen historias. Entonces, nosotros vivimos en un país donde crecen historias, historias ancestrales. ¿Y saben una cosa? Nosotros venimos de muchos lugares. Nuestros abuelos más antiguos, ¿saben cuáles son los dos abuelos más antiguos que tenemos? Son la luna y el sol. Son nuestros abuelos más viejitos. Así que cuando miran a la luna, ustedes saben cómo se saluda a la luna. Pues normal. Hola luna. Solo que la luna es una abuelita, entonces imagínense que digan, hola abuelita. O cuando miren al sol, que lo vemos todos los días, hola sol, hola abuelito sol. Y esos son los abuelos más antiguos, pero luego tenemos unos que están un poquito más cerca para no irnos tan lejos, que son los abuelos que están en la casa, que son los abuelos que hemos conocido, son los abuelos que nos sientan en las piernas, que nos hacen cariñito, que nos hacen postres ricos, que nos cuentan historias, por supuesto. A veces también ha pasado que los abuelos ya no están con nosotros. Los abuelos se vuelven ancestros, que son las personas que ya no viven ahora en este mundo aquí con nosotros, pero cuando nuestros abuelitos se mueren, cuando nuestros bisabuelitos se mueren, cuando la vida coloca a nuestros abuelos en otro espacio y se vuelven memoria, y se vuelven palabras, y se vuelven historias, y siguen viviendo las historias que nosotros contamos. Y estas historias que les voy a contar un poco hoy son algunas de las historias que estos abuelos nos han heredado, que las abuelas mayas, que los abuelos mayas nos han contado y que se siguen contando en muchos lugares. Y que sepan, yo como escritor, para mí ha sido un gran honor y una gran emoción poder escuchar a otros abuelos
poder leer otras historias y estar hoy aquí contándoles a ustedes una historia de un abuelito muy antiguo que tiene que ver con uno de los lugares que estoy seguro que si no lo conocen, lo van a conocer y cuando lo conozcan se van a enamorar de ese lugar. Vamos a ver, aquí tengo muchas pantallas, muchos niños en la pantalla, entonces les voy a decir, me muestran en la pantalla, si ustedes alguna vez han ido al lago de Atitlán, levanten su manita así y hagan así. Veo un montón de niños que han ido al lago de Atitlán. Ahora, siguiente pregunta, también bajen su manita. Ustedes que han ido al lago de Atitlán, ¿ustedes creen que si ustedes creen que ese lugar es un lugar muy, 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 muy bello, levanten su manita y digan que sí. ¿Verdad que es un lugar muy bello? A mí me encanta el lago de Atitlán, estar ahí entre las aguas, estar ahí entre los volcanes, viendo ese lugar tan hermoso, sintiendo el aire, sintiendo la brisa, viendo los colores, escuchando otros idiomas. Cuando uno está en el lago de Atitlán, a veces puede escuchar cómo suena el idioma cachiquel, a veces puede escuchar cómo suena el idioma sutujil, a veces uno puede escuchar cómo suena el inglés, cómo suena el alemán, cómo suena el español, cómo suena el francés, de todas esas personas de todo el mundo que nos vienen a visitar. Pues ahí en el lago de Atitlán hay varios elementos mágicos dentro de este lago. Primero, ustedes saben que es un cayuco. Un cayuco es una lancha de madera, es como un pequeño barco de madera que se usa en el lago, ¿verdad? Una pequeña lancha. Y Fátima García nos dice que ella habla un poquito de cachiquel porque le enseñan en el colegio. Qué bueno, me alegra muchísimo, Fátima. Qué bueno que tú hables un poco de cachiquel. Y estoy seguro que en el colegio de muchos de ustedes les van a enseñar también a empezar a hablar idiomas mayas. Y estoy seguro que más de alguno de ustedes que nos está escuchando en esta sesión ya habla idiomas mayas que sus abuelas, que sus abuelos les han transmitido, que sus mamás, que sus papás. Y ese es un gran orgullo y es un gran tesoro poder tener en nuestras palabras la memoria de cientos de años, de miles de años que se va creando. Entonces, estamos en la orilla del agua escuchando todos esos idiomas y aquí les voy a contar la primera historia de este libro que se llama Desde las aguas. El primer cuento que les voy a contar se llama La ciudad bajo las aguas. Don Rodolfo era un señor callado, tranquilo, sonreía discretamente y trabajaba mucho en Toronto. En el pueblo todos le conocían porque caminaba silbando por las calles. Tenía un gran talento para silbar. Imitaba a los pájaros, imitaba las flautas e inventaba hermosas melodías. Don Rodolfo siempre andaba silbando mientras estaba en el lago, subido en su cayuco, silbaba las canciones. Era un pescador, don Rodolfo. Ustedes saben que en el lago de Atitlán una de las cosas que se hace es pescar. Los lagos tienen peces, los lagos tienen cangrejos, tienen caracoles. Y entonces, muchos pobladores del lago de Atitlán pescan para poder comer durante el día. Don Rodolfo era un pescador y también, adivinen qué hacía cuando estaba silbando. Ay, adivinen qué hacía cuando estaba pescando, silbar. Había quienes decían que así llamaban a los peces. Dicen que los pescadores tienen secretos para llamar a los peces. El secreto de don Rodolfo era silbarles. Y llegaban los pececitos y algunos de ellos se iban con don Rodolfo para la cena. Otros decían que era su forma de calmar al viento cuando soplaba muy fuerte y agitaba el barco. Ustedes saben que en el lago de Atitlán hay un viento bien específico que se llama Xocomín, que es un viento que se da durante las tardes
y que mueve los cayucos y que mueve las olas del mar. Y a veces, cuando es muy fuerte, algunas personas dicen que don Rodolfo silba para calmar las aguas. Pero lo que todos sabían con certeza era que don Rodolfo siempre sonreía, trabajaba mucho y le gustaba silbar. Ese era don Rodolfo. Pero un día desapareció don Rodolfo. Estaba su cayuco, estaba su red, estaba su sombrero, pero él no estaba. Estaban sus cosas, pero no estaba don Rodolfo. Nadie escuchaba ya su silbido, su casa estaba vacía, siempre llena de luz, pero vacía. Había una manzana que había mordido en la mañana, pero él no estaba. Se empezó a hablar de don Rodolfo. Se habrá perdido en la montaña, decían las señoras. Se ha de haber ahogado en el lago, decían. Se ha de haber ido ahí caminando, sin rumbo. Decía la gente del pueblo que los primeros días se quedó muy en silencio para ver si escuchaban el silbido. Pero no se escuchaba más el silbido de don Rodolfo. Pronto, como pasa muchas veces, con la ausencia de las personas, el pueblo se empezó a olvidar de don Rodolfo, se empezó a dejar de hablar de él. Pasado el tiempo, algunos pobladores escucharon silbidos a lo lejos, en las madrugadas, se escuchaba a lo lejos, justo antes de que saliera el sol. Se escuchaban a lo lejos los silbidos de don Rodolfo, como ustedes me escuchan ahorita un poco que les estoy contando esta historia. Imagínense, se escuchaban a lo lejos y la gente decía, oigan, ¿será? A ver allá, ¿será que es don Rodolfo? Y decían, puchis, ¿qué es eso? Y empezaron a decir que tal vez era el espíritu de don Rodolfo que estaba espantando, y hasta hubo quienes dijeron verlo de lejos, aunque no estaban seguros. A lo mejor don Rodolfo se convirtió en un fantasma y nos viene a asustar. Hasta que un día apareció don Rodolfo caminando en la madrugada antes del amanecer. Lo encontraron unos jóvenes pescadores y no parecía un espanto, ni parecía un muerto, ni lucía cansado, ni lucía perdido. Los jóvenes pescadores se quedaron mudos por un rato cuando vieron llegar, bien tranquilo, bien fresco, con un bigote nuevo, a don Rodolfo silbando. Estaba muy sonriente don Rodolfo, silbaba, se había dejado el bigote, y les dice don Rodolfo, ahora vivo al fondo del lago, les dijo. Hay una ciudad ahí, y un día encontré el modo de entrar. Me costó más encontrar la salida, y por eso me tardé un montón en volver. Allá, en la ciudad bajo el lago, seguía contando don Rodolfo, allá fabricamos estas telas, y sacó de un bulto varias telas hermosas y coloridas que brillaban con la luz tenue de la mañana. Las mostró a los pescadores y luego a sus familias. Todo el pueblo llegó a saludar a don Rodolfo, entre asustado y feliz. Puche, don Rodolfo, ¿y usted dónde andaba? En la ciudad, debajo del lago, les decía. Todo el pueblo estaba ahí viendo a don Rodolfo, que no estaba muerto ni estaba perdido, andaba trabajando como siempre lo hizo. Desde entonces,
Hay quienes dicen que algunas telas hermosas de colores vienen de la ciudad debajo de las aguas, de ahí de donde trabaja don Rodolfo. Y cuando se escucha un silbido musical a lo lejos, ya sabe la gente del lago que a lo mejor por ahí viene un viejo amigo que antes era pescador y que ahora trae las telas que brillan a la luz del amanecer. Esta historia de don Rodolfo es una de las historias que cuentan las abuelas y los abuelos alrededor del lago de Atitlán. Y entonces cuando uno mira esos tejidos de colores, cuando uno escucha de repente a lo lejos y no sabe, ¿eso es un pájaro o es un silbido? Dice uno, no estoy seguro si es pájaro o es silbido. A lo mejor, a lo mejor es don Rodolfo, o alguno de sus hijos, o alguno de sus sobrinos y sobrinas que también trabajan haciendo telas de colores alrededor del lago de Atitlán. Esta historia que ustedes escucharon, se la cuentan las abuelas a niños como ustedes que se ponen en las tardes alrededor del fuego con la abuela, a lo mejor, a escuchar esa historia. O a veces niños como ustedes que viven como la familia querida que nos está escuchando desde Australia, o muchos de nosotros que vivimos en Estados Unidos, o muchos de nosotros que vivimos en Europa, o muchos de nosotros que vivimos en México, que vivimos en El Salvador, que vivimos en otro país y que por la pantalla, por el teléfono a lo mejor, las abuelas nos siguen contando sus historias. Porque saben una cosa que a mí me gusta muchísimo, es que a nosotros nos gusta que nos cuenten historias, siempre nos gustan estar cerca de las voces, de las palabras. Yo veo, por ejemplo, aquí en la pantalla veo a Valentina tal vez con un bebé, con un muñequito de un bebé, y digo, alguien le tiene que contar una historia a ese muñequito de un bebé. Veo a José y a Daniela que están comiendo cereal, creo, no lo sé, puede ser, y alguien les está contando alguna historia. Eh, Veo a Sofía también con un pequeñito al lado, que te ves muy chiquitito por ahí al lado. A verte. Ahora sí, ya te vi bien. Y entonces estamos así siempre a la par. María José, está Camila, está Diana, está Brittany, está Diego, está Lelí, está Jimena, está Juan Pablo, está Aarón, está Ana Lucía, está Abril, está Antonella, está Olimpia. Y así estamos todos de todos lados escuchando las historias. Lucía, Olimpia, Abril, cuántas personas, qué alegre chicos, qué bueno que se vinieron acá a escuchar un poco de historias de los ¿Lo abuelas quieren y ver de los entonces, abuelos. muchachos? Entonces, No sé. cuando nosotros estamos en el lago, suceden algunas cosas que son realmente especiales. Porque saben una cosa, les conté que a veces se encuentra uno personas, como don Rodolfo, o como mi papá, don Gabriel, que le cuentan unas historias, o como ustedes hoy que se encontraron con un escritor que van a decir, ay, vieras que es un escritor que tiene un gran pelo colocho, y van a decir, sí, Julio, pues así como nos encontramos hoy en este espacio, todos ustedes, a veces uno se encuentra también con la piedra, con el osito, con la tela, armónica, libros, y todas las cosas tienen una historia. Todas las cosas tienen una historia que nos cuentan. ¿Y saben una cosa? El lago, ese lago hermoso que les pregunté, el lago de Atitlán, también tiene una historia. Así que les voy a contar la siguiente historia, que se llama El lago viajero. Cuando uno va bajando al lago de Atitlán, a veces se ve un brillo especial que sale de adentro de las aguas. El sol se refleja en el fondo del lago como si allí hubiera un tesoro. Les voy a dejar otra tarea para que hagan ustedes en su casa. Busquen piedras pequeñitas, piedras chiquititas. No vayan a buscar, esta es una piedra grande, busquen piedras chiquitas, piedras chiquititas. Agarren un guacal, guacal para, como el que se usa en la pila, y metan las piedras dentro del agua. Pónganle agua al guacal, meten las piedras dentro del agua y ponen el guacal en el sol.
y van a ver algo muy interesante que pasa. Sucede que las piedras, cuando están dentro del agua, se ponen felices. ¿Y saben qué hace una piedra cuando se pone feliz? Cambia de color. Entonces, cuando el sol brilla encima del lago, en el fondo del lago se ven piedras brillantes. Cuando uno se acerca al lago, se da cuenta de que las piedritas bajo el agua brillan, brillan, hermosas, como si fueran pequeños tesoros, parecen joyas. Y uno las mira y dice, wow, miren las piedras cómo brillan. Pero ¿saben una cosa? Y eso lo van a ver ustedes cuando hagan su experimento con las piedritas y el huacal, se van a dar cuenta que cuando sacan del agua las piedras, a que no adivinan, se ponen grises, se ponen opacas. Esa piedra que estaba brillando en el agua se pone gris. La magia en el lago de Atitlán está dentro del agua. Cuando las piedras están debajo del agua brillan y se ponen de colores. Dicen que es una forma en que las piedras se reconocen como parte de la familia del lago. Hay un motor, bueno, está bien, hay una moto aquí cerca. Dicen que es una forma en que las piedras se reconocen como ser parte del lago. Entonces, las piedras son las compañeras de viaje del lago. ¿Y saben por qué? Porque el lago de Atitlán vino de muchos lugares. El lago no estuvo ahí siempre. Ese lugar, ese lago gigante que nosotros conocemos, también ha sido un lago viajero. Vienen de muchos lugares y por eso tienen distintos colores las piedras. Por eso tienen distintos tamaños. Por eso tienen distintas texturas. Hay unas que son suavecitas, hay unas que son más rasposas, hay unas que son más como ásperas. Viajaron desde lejos con el lago. Y es que resulta que el lago tiene una larga historia de aventuras y de viajes. Hace muchísimo tiempo, en el tiempo de los abuelos más antiguos, el lago fue formándose con agua de muchos ríos, con agua de muchas lluvias, agua que bajó de la montaña, agua que nació de la tierra. De muchos lados venía el agua que formó el lago. Antes, mucho antes de estar acá, el lago estaba en otro lado. Estaba en un lugar más alto, entre otras montañas más al occidente, más arriba. Ahí, cuando era más joven, pasó hermosos días frescos, días despejados, pero noches muy frías. Ustedes saben que cuando uno está en la montaña, en lo alto, hace más frío que en el valle aquí abajo, hace más frío que acá en las ciudades donde hay mucha gente. Y entonces el lago pasaba las noches frías en las grandes alturas de las montañas de Guatemala. Y entonces, durante varios meses del año, yo no sé si alguna vez lo han visto, cuando el agua se congela porque amanece muy frío, el lago se congelaba. Al lago, ¿saben una cosa? Esta es una de mis cosas favoritas del lago, porque a mí también me gusta esto que le gusta al lago. Al lago le gustaba ver las estrellas, le gustaba sentir la brisa fresca en la mañana, pero se cansó del frío y dijo, ay no, aquí hace mucho frío, y decidió colarse entre las piedras a través de la arena volcánica, pasó por debajo de grandes montañas, en medio de profundas cavernas, y así se llevó piedras de la montaña, piedras oscuras, porosas, piedras que parecían carbón. Cuando ustedes miran una piedra que es bien oscura, que es bien porosa, una piedra que uno dice, uy, esta piedra parece carbón, esa es una piedra volcánica, es una piedra del volcán. Y entonces bajó el agua del agua hasta el sur, más al sur, donde la tierra es más caliente. Y ahí era distinto todo el tiempo porque estaba con el agua tibia y por la noche templadita. Allá por Mazatenango, por donde algunos de ustedes también se conectaron acá. Durante el día los animales y los niños, hasta las plantas, se lanzaban al agua del lago para refrescarse. Yo no sé si alguna vez se han metido ustedes al lago, pero si no, cuando se han metido a una piscina, que yo estoy seguro que hay, si todos se han metido a la piscina,
Así se sentían de felices y de sabrosas las plantas cuando se metían al lago, los animales cuando se metían al lago, y los niños como ustedes cuando se metían al lago en la costa, en el sur. Era alegre, pero también muy caluroso. Terminaba hecho una sopa de niños. Imagínense una sopa de niños. ¿Qué sabor tendrá una sopa de niños? Esa es una buena pregunta. De animalitos y de plantas. Sopa de niños, animales y plantas. Eso se sentía el agua. Entonces se cansó del calor. ¿Se imaginan ustedes a los niños brincando al lago? ¿Se imaginan a las plantitas, a los perritos, a las niñas, de los niños, a las abuelas, a los abuelos, a las tías, todo el mundo metiéndose al agua? Y entonces se coló entre la arena y buscó otra vez la vena de los volcanes para volver a subir con la energía de la tierra a un nuevo lugar. No eran las altas montañas, ni las tierras bajas del lago. Tampoco eran las cuevas subterráneas por las que pasó viajando. Quería el lago un poco de todo lo que había vivido. Un poco de la frescura de las montañas, un poco del calor de la costa, un poco del viento de las cuevas, de las venas de los volcanes. Y fue así como llegó a un lugar que se llama Solola, Sologia, que dicen los abuelos que también significa volverse agua o regresar al agua. Llegó al fin el lago a donde quería estar. De esos viajes que hizo a nuestro lago, de esos viajes por las montañas altas, por las tierras bajas, vienen esas piedritas chiquititas de las altas montañas y de las cálidas costas. De las cuevas vienen las piedritas pequeñitas que brillan debajo del agua. Tienen muchísimos años y por eso tienen muchísimas formas. Ellas son las guardianas de la memoria, sus compañeras de viaje y sus pequeños tesoros. Esta es la historia de cómo el lago de Atitlán llegó hasta Atitlán y es la historia de cómo yo tuve la gran suerte de escuchar historias, de leer historias sobre el lago, de elegir algunos fragmentos de estas historias y volverlas, estos textos que ustedes acaban de escuchar, pero sepan que estas historias son mucho más grandes que nosotros, son mucho más grandes que nuestra memoria y nuestras abuelas se saben las historias y nuestros abuelos se saben la historia. Y entonces cuando nosotros le preguntamos a nuestra abuelita, abuelita, ¿cómo llegó esa montaña ahí? Tal vez, a lo mejor, la abuelita se sabe la historia de la montaña, o tal vez la abuelita tiene su propio secreto guardado para contarles un poco alguna de las historias que están guardadas y que van a ser algunos de los secretos que ustedes guarden. Mientras tanto, ustedes van a poder platicar con la abuela, con las piedras, con los árboles, o a lo mejor algún día en la montaña se encuentran a un árbol sagrado, un árbol padre, y miran que es alto, 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 gordo, 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 y abajo tiene unas pequeñas marquitas como de carbón, y entonces ustedes lo saludan y le dicen, hola árbol, ¿te acordás de mí? Y si no se acuerda, ustedes díganle, es que Julio nos contó su historia. Muchas gracias por acompañarnos. Esas historias son reales, me preguntan acá por el chat. Fíjense que estas historias son reales porque todas las historias son reales. Nuestras abuelas y nuestros abuelos utilizan la imaginación para contar historias que son historias más como diversas para decir otras cosas. Les voy a contar cuál es el secreto de estas historias. Cuando don Rodolfo cuenta que vive en una ciudad debajo del lago que está llena de textiles y de colores, claro está que no hay una ciudad debajo del agua donde uno pueda vivir como si fuera una especie de Atlántida secreta donde uno se mete por un pasadizo. Lo que esta historia tiene detrás es la memoria de los abuelos. Esto quiere decir que las telas de colores que trajo don Rodolfo, que su familia vende, que todavía las vemos, las telas bellas de colores, son parte de una tradición profunda, como si estuviera debajo de las aguas, una tradición antigua, como si fuera un secreto guardado por mucho tiempo, porque es verdad, es la historia de nuestros abuelos y de nuestros abuelos. Lo que pasa es que está hecha como una historia, contada como una historia de fantástica, igual que la historia del lago que se fue para arriba, que se fue para abajo, que subió y bajó.
Ustedes saben que el lago de Atitlán es un lago de origen volcánico. Eso era un cráter de un volcán. Ustedes saben que el cráter es el lugar por donde los volcanes expulsan la materia para poder mantener su equilibrio y su balance de calor. Pues el volcán, la laguna de Atitlán, el lago de Atitlán, perdón, es una laguna de origen volcánica que ahora está rodeada de 3 volcanes, el volcán San Pedro, el volcán Atitlán y el volcán Tolimán, puede ser. Y entonces estas historias se cuentan ahí para explicar el origen profundo de dónde venimos. Entonces, queridas amigas, queridos amigos que nos visitaron de tantos lugares, le voy a leer aquí por el chat: Alta Verapaz, Raicanes, Petén, Retauleu, qué bellos lugares, Tolimán. Ay, gracias por recordarme el volcán Tolimán, por supuesto. Y de verdad, les agradezco mucho que se hayan conectado. Si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, lo puede poner en el chat y todavía nos podemos tomar algunos minutos para compartir un poco y para saber qué inquietudes les quedan a ustedes de estas historias de la tradición oral maya. Y que gracias al Mundo de los Libros por invitarme a este espacio. Si se les antoja volver a escucharlas, volver a leerlas, pues el libro está a la venta justamente en el Reino de los Libros. Ustedes pueden pues pedirlo, aprovechando que ya está, que está Mónica aquí enfrente. Vamos entonces ahora a pedirles a todos que abran sus cámaras para tomarnos una foto con Julio ahorita. Vamos a tomarnos en varias pantallas y compartir para que todos saluden así a la cámara, pero vayan abriendo sus cámaras, por favor, sus cámaras de video para que todos nos conozcamos y nos veamos en este momento. Y nos vamos a empezar a tomar fotos, así que sonrían. 1, 2 y 3. Me encantaron mucho sus historias. Gracias, Fátima. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Me alegra mucho. Nosotros le queríamos decir a Julio que nos encantaron sus historias y que están muy bonitas. Es cierto, están hermosas. Estuvieron muy lindas las historias de Julio. Gracias, Nicolás. Me gustaron mucho los cuentos. Yo también leo muchos libros solita. Hasta he leído 3 grandes. Wow, me alegra, Beli. Me alegra mucho, chicos. Me alegra mucho que ustedes sean niños lectores, que sean niñas lectoras. Saben que la literatura es un mundo donde uno les crece el pelo y se llenan de ideas y se llenan de imágenes bellas, se llenan de palabras, aprenden palabras nuevas, aprenden lugares nuevos, aprenden historias nuevas. Y cuando ustedes luego terminan aprendiendo cosas de ciencia, cosas de la historia, cosas de la cultura, cosas de las matemáticas, uno aprende de todo leyendo, y yo aprendo muchísimo también escuchando. Ese es el otro aprendizaje de las historias. Uno aprende tanto leyendo como escuchando historias. Así que yo les agradezco muchísimo, de verdad, sus palabras me conmueven mucho, me emocionaron muchísimo. Me hace muy feliz verles a ustedes felices. Así que ese es el regalo que yo me llevo de ustedes, y yo espero que las palabras que les dejé hayan sido el regalo mío que ustedes se llevan para ustedes. Muchas gracias por esos mensajes bellos que nos están poniendo. Muchas gracias, de verdad, gracias por sus palabras, gracias por conectarse. ¿Cuántas personas estuvimos conectadas, Mónica? Casi 70. Ah, qué alegre, chicos, qué alegre. Me alegra muchísimo. Imagínense 70 personas, más papás y mamás que estaban por ahí. Nos ponemos todos juntos y hacemos una fiesta que termina hasta el lunes. Gracias a ti, Julio, por el tiempo para contarles a los chicos. Y sé que muchos quieren hablarle y decirle algo, entonces nos vamos a despedir rápido. Julio, todos díganle chao. Adiós. Gracias. Chao, chicos. Un abrazo, de verdad. Gracias. Adiós, los libros. Adiós. 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 Adiós.